Bueno, el tema que vamos a ver, a desarrollar hoy es el tema de redes neuronales. Escuchen, este tema, si bien es, si bien se utiliza bastante, digamos, se ha ido profundizando mucho más con el tema de redes neuronales convolucionales, digamos. Este sería como el principio, digamos, de la teoría que ustedes necesitan. Hoy vamos a ver todo lo básico y lo mínimo que necesitan, por lo menos, para empezar a trabajar con redes de una neurona o de múltiples neuronas, ¿no? Entonces dice, las redes neuronales artificiales o sistemas conexionistas son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. O sea, al igual que el cerebro humano está conectado, digamos, por neuronas y tiene señales que son, por ejemplo, ahora como nos estamos comunicando a través del sonido, a través del video, digamos, lo que ustedes reciben, digamos, esas señales hacen que se genere una salida, digamos, y esa salida hacen que tratemos de simular, digamos, ese comportamiento. ¿Por qué se quiere simular, digamos, el comportamiento del cerebro humano? Dice, porque procesa información imprecisa rápidamente. Yo podría decir una palabra equivocada y ustedes rápidamente se darían cuenta que cuál es la idea de lo que yo quería decir, digamos, ustedes podrían haber escuchado otra cosa y sin embargo, como están en otro contexto, en cierto contexto, ustedes podrían interpretar, digamos, entonces ante la posibilidad de fallo o ante la posibilidad de valores atípicos, digamos, ustedes podrían llegar a una solución correcta, digamos. Ustedes pueden aprender sin instrucciones explícitas. Muchas veces, como en el ejército, le dicen que hagan cierta acción y la hacen, digamos, y eso en realidad involucra un conjunto de acciones, un conjunto de hechos que no han sido detallados punto por punto. Estamos entonces no tienen instrucciones explícitas y crean representaciones internas que permiten estas habilidades. O sea que se puede, se puede representar, digamos, de diferentes formas. Entonces, esto, yo supongo que todos ya lo vieron, ya, o tienen una idea de qué es una red neuronal, digamos, pero lo que está bueno es que vean qué es lo que diferencia, digamos, con la otras técnicas que hemos visto hasta el momento, digamos. Primero, fíjense en lo que le dice, las principales características que tiene son el procesamiento de la información proveniente del entorno real, la robustez y la tolerancia a falla, la capacidad de adaptación. Fíjense en que ustedes se pueden adaptar ante diferentes circunstancias, digamos, porque en realidad su cerebro es la suma de lo que le ocurrió a ustedes desde el día de que nacieron, digamos. Entonces, la suma de todo eso es lo que ustedes están ahora escuchándome en este momento, digamos. Hay manejo de información difusa con ruido inconsistente y puede haber procesamiento paralelo, porque no tienen una o dos neuronas, tienen millones de neuronas que están todas conectadas entre sí y de alguna forma sacan una solución posible, digamos. Entonces, eso es lo que se quiere simular, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los tipos de problemas de redes neuronales que se pueden resolver? Hay varios, digamos. Los principales que tratamos de resolver son los de predicción. Tratamos de hacer como una función de mapeo para saber cuál es la salida precisa que ustedes necesitan, digamos. Imagínense ustedes esto con ChatGPT, por ejemplo, cuando ustedes le hacen una pregunta sencilla, digamos, no sé, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué es lo que le va a responder la IA? Si yo le pregunto cuánto es 2 más 2, ¿qué es lo que le va a responder? Cuatro. 4. ¿Y por qué? Porque la IA lo que está interpretando, digamos, es lo que cualquier humano respondería, digamos, lo que interpretaría es que yo le estoy haciendo preguntando una suma, digamos, y lo que quiero es la respuesta de esa suma, digamos, entonces, esa es una función de mapeo, porque yo le estoy diciendo, quiero que me dé la solución para este problema, por ejemplo, la raíz de 4, usted me dirán 2, digamos, y lo mismo haría una IA, digamos. Ahora, puede ser un poco más complejo si yo le pregunto, por ejemplo, cómo tengo que hacer, no sé, para, para hacer un huevo duro. Entonces me dará 5 pasos o 6 pasos que yo debería seguir, digamos, para poder hacer una cierta tarea, ¿no? Entonces, puede utilizarse para una estimación o clasificación. Una salida puede ser continua o puede ser discreta. O sea, me podría llegar a dar un valor. Este, los ejemplos, por ejemplo,
predecir si un humano va a aprobar una materia o no, si un alumno, perdón, va a aprobar una materia o no. Cómo sé yo, por ejemplo, si yo quisiera saber si un alumno va a aprobar una materia o no? ¿Cómo podría llegar a saber, digamos? ¿Se podría llegar a predecir o no? Sí, NIA, profe. No, claro, pero ¿cómo lo predecirían O ustedes? si tuviéramos los datos de cuánto tiempo estudió, de los temas que va estudiando, etcétera. Claro, podría saber los datos estadísticos, por ejemplo, si ya tomó algún parcial o si ya presentó algún práctico, la nota de alguna exposición que tenga. Entonces, si va sumando todos esos datos, tiene una cierta probabilidad, digamos, que eso generalmente es lo que le da a una IA. Cuando usted le preguntan a una IA, en realidad muchas veces no le está dando la respuesta 100%, le da la respuesta que con un mayor grado de porcentaje seguramente sea la más certera, digamos, ¿no? Por eso es que también cuando ustedes le preguntan a una IA, los prompts son importantes, digamos, porque mientras mejor desarrollo tengan los prompts, mejor va a ser la respuesta a la cual van a llegar, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, puede decir la probabilidad de que un paciente tenga cierta enfermedad. Y pueden haber problemas como, por ejemplo, de segmentación, que agrupa los datos de entrada. Estos grupos se pueden utilizar para clasificar o describir la información disponible. Entonces, a través de imágenes, yo podría entrenar esas imágenes y llegar a que ese era un rostro humano o no, digamos. Entonces estamos tratando de segmentar. Entonces podría decir, por ejemplo, la red neuronal podría clasificar, no sé, si cierto resultado es bueno, malo, regular. O sea, lo que queremos es hacer una agrupación, digamos, queremos determinar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Dice, lo hacemos a través de entradas que representan las señales que provienen de otras neuronas y que son capturadas por las dendritas. Entonces, todos tenemos entradas, digamos, y tenemos pesos que son la intensidad de la sinapsis. Ahora, en el cerebro humano, ¿cuáles son las entradas que ustedes reciben? ¿Qué es lo que ustedes reciben desde afuera? ¿Sería de los estímulos exteriores? Claro. Bueno, básicos serían los cinco sentidos. Después, Bueno, bueno, se transforman en señales y así. bueno, y eso serían los X, digamos, que ustedes reciben, pero ustedes a su vez también tienen los pesos. Los pesos están puestos en cada una de las neuronas, digamos. Y los puestos en realidad son los conocimientos que ustedes tienen desde que nacieron hasta ahora, digamos. Eso hace que ustedes puedan hablar, puedan responder, puedan participar, puedan, no sé, estar en la facultad en este momento, digamos. Si no tuvieran esos pesos, digamos, no podrían hacer, digamos. Entonces eso es lo que queremos tratar de simular, digamos. Entonces tenemos entrada y tenemos peso. El peso sería como lo que en una red neuronal artificial, como los valores que tenemos por defecto, digamos, para ello. Y luego tenemos una función, tita, dice que es el umbral de la neurona que debe sobrepasar para activarse. Este proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula. Cuando esto le pasa a ustedes cuando ustedes reciben una función que le dice, por ejemplo, si yo le hago una pregunta, que ustedes respondan, por ejemplo. Si una neurona artificial dice que la señal de entrada de una neurona artificial x sub 1, x sub 2, x sub n son variables continuas en lugar de pulsos discretos. Entonces tenemos esta función de activación que fíjense que acá interviene como una sumatoria de todos los pesos que ustedes tienen con todas las entradas que ustedes tengan, entonces forman una función XW, que es la que intentamos simular, digamos, ¿no? Bueno, dice, cada entrada es multiplicada por el peso de un arco, cada neurona calcula su entrada con una función que es una sumatoria, y así llegamos a la función. Esta función es la función de activación o de transferencia. Y hay muchas funciones que ustedes pueden llegar a usar y que se utilizan para el trabajo de análisis de datos, de machine learning o de inteligencia artificial. Dice, la función de activación, dice, devuelve una salida que será generada por la neurona dada una entrada o conjunto de entradas. O sea, según un conjunto de entradas que nosotros tengamos, tenemos que darle un valor, digamos. Y pueden ser lineales o no lineales, digamos. Y puede ser, le puede permitir reconstruir o predecir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de activación que ustedes reciben? Digamos, así como si yo le hago una pregunta, ustedes responderían, digamos, acá las funciones son funciones matemáticas, digamos, que intentan simular ese comportamiento. Por ejemplo, la función, la más básica es la función umbral, dice la umbral o escalón, fíjense, tiene forma de escalón, se usa cuando se quiere clasificar o se tiene salidas categóricas, ¿estamos?
Es como que cuando ustedes ven, por ejemplo, la foto de una persona y usted tiene que decir si esa persona es hombre o mujer, digamos, entonces toma un valor, si toma un valor uno u otro, entonces va a ser cero o uno, digamos, es una función umbral binaria, ¿no? Si está entre cero y uno. Si la función está entre menos uno y uno, se llama una función umbral bipolar. Ahora, si una función, esta la vieron en análisis matemático uno y 2, la función lineal, dice, o la función identidad permite que la entrada sea igual a la salida, por lo que si hay una red neuronal de varias capas y se aplica una función lineal, se dice que es una regresión lineal. Entonces, lo que intentamos es que acá para cierto valor yo aplico una función y me devuelve, aplicado a esta función, el valor que debería tener. Intentamos predecir, digamos, el valor que va a tener. Digamos, por ejemplo, si yo le digo la raíz, la raíz cuadrada de 3, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de, perdón, el cuadrado de 3? ¿Cuánto sería el cuadrado de 3? ¿Cuánto es el cuadrado de 3? ¿Cuadrado de 2? 9. Bueno, el cuadrado de 3 es 9. Entonces acá lo que queremos es que la función lineal nos devuelva un valor aproximado a 9. Entonces esa función me debería devolver 9, por eso le llamamos función lineal, digamos. Intentamos que esta función nos intente predecir el valor que nos tiene que salir como resultado. Una función sigmoide es similar, pero, o función no existe, pero la salida está entre cero y uno. ¿Estamos? Fíjense que la función esta la vieron ustedes, A es igual a uno sobre uno más C a la E a la menos N. Esta función logística, la salida está entre cero y uno, lo que es interpretada como una probabilidad, que esto es lo que generalmente se utiliza, digamos. ¿Qué probabilidad tengo yo, no sé, de aprobar esta materia? Y no sé, tengo un 90%, tengo un 80%. ¿Qué probabilidad tengo, no sé, de comer asado este fin de semana? No sé, un 50% de una probabilidad, digamos. ¿Sabes? Entonces el valor que me va a devolver tiene una probabilidad entre qué valor y qué valor tiene que estar. Tiene una probabilidad Entre 0 y 1. entre cero y uno, lo que equivale a estar entre cero y 100, digamos. ¿Estamos? La función ReLU es la que esta diferencia es la más utilizada porque permite el aprendizaje muy rápido en redes neuronales. Este, esta función se le da valores de entrada muy negativos, el resultado siempre es cero. Fíjense que acá siempre es cero. Pero si se le da valores positivos, queda igual y además el gradiente de esta función será cero en el segundo cuadrante y uno en el primero. Fíjense que siempre eh, le da cero le da cero en el segundo cuadrante y uno en el primero. Cuando se tiene que la función es igual a cero y su derivada también, lo que se genera es la muerte de neuronas. Con estas dos funciones son las que más se utilizan. Esta función ReLU y una función LXReLU, que es una combinación, una variante de la anterior, ¿no? Que le da cuando la pendiente aquí es menor que cero, o sea que no es igual a cero. Y bueno, y la última es la función softmax, que se utiliza para clasificar o datos o dar clases múltiples. Cuando ustedes quieren determinar en diferentes clases, no sé, supongamos que una clase sea aprobado, desaprobado y promocionado, o aprobado, regular y promocionado, por ejemplo. Entonces hay una función softmax. Entonces, por ejemplo, acá lo que le va a determinar esta función es que le va a decir, por ejemplo, hay un 0,3 o un 30% de que sea un melón, la figura que ustedes están analizando. Hay un 0,20 o 20% que sea sandía, o un 0,50, 50% de que sea papaya, según los valores que vayan sacando. Entonces le devuelve un conjunto de valores. Ahora, hay que diferenciar cuando tienen una neurona o tienen una red de neuronas. La neurona, una sola neurona le va a permitir distinguir entre un valor u otro, digamos. Ahora, muchas veces ustedes tienen una cierta cantidad de puntos y no le alcanza con una sola neurona, entonces lo que necesitan sí o sí es trabajar con muchas neuronas. Para eso trabajan con algo que se llama una red neuronal feed forward, que significa ir hacia adelante. Las redes neurales se encuentran conformadas por capas que a su vez cuentan con neuronas quienes se conectarán entre sí para enviarse mensajes y poder compartir información que sea relevante. O sea, las neuronas se van comunicando entre sí
para después poder llegar a una capa de salida que tienen que trabajar. Y va a estar la salida que ustedes tienen que determinar. Por ejemplo, si yo le doy una ecuación que resuelva, no sé, x igual a más b, donde x vale tanto y b vale tanto, ustedes van a hacer todo el razonamiento y al final van a llegar a la conclusión, digamos, que sería la capa de salida. Ahora, en el medio, ustedes no van a utilizar una sola neurona, porque una sola neurona no va a poder llegar a ese resultado. Van a utilizar un conjunto de neuronas que se les llaman capas ocultas, digamos, que son neuronas que le ayudan a poder llegar a la solución que estaban buscando. Entonces, lo que intentan es, o lo que van a hacer es trabajar con dos tipos de arquitectura. Una arquitectura con una sola neurona que se llama perceptrón, que fíjense, dice es una red neuronal formada por una única neurona y sirve para una separación lineal de clases. Lo único que van a poder determinar es si pertenece a una clase o pertenece a otra. O pueden trabajar con un multiperceptrón, que ya tiene una estructura organizada en capas, algo así como el dibujo que tiene acá arriba. Se utiliza el método backpropagation como estrategia de entrenamiento. El backpropagation es que muchas veces ustedes vuelven a la capa anterior, a la capa oculta anterior, para poder llegar al resultado, digamos. Es como que vuelven a retroceder. Y se puede utilizar tanto para predicción como para clasificación, ¿no? Entonces, para diferenciar, digamos, qué es un perceptrón o multiperceptrón, el perceptrón le dice que es una red neuronal formada por una única neurona y que representa una función discriminante que separa linealmente los ejemplos. Fíjense, ustedes ven acá la función esta, ven la línea roja que yo tengo aquí, en el medio. Sí. Con esta línea roja lo que le intenta diferenciar son los puntos de las cruces. Entonces es una función lineal. Y ya van a ver que cuando lo vean en RapidMiner van a ver que está escrita como una función lineal, digamos, como la que ustedes habían definido en análisis 1. Entonces, y de vuelta también tengo que tener pesos, toda sumatoria, y tengo entradas, digamos, que son las que yo recibo. Y ahí determino y aplico la función que corresponda, digamos. Fíjense que siempre se arma una sumatoria en el medio con todos los pesos y todas las entradas que yo tengo, lo que en realidad le forma una función derivable, que es la que ustedes habían creo que trabajado en análisis matemático 1. Ahora, hay funciones que no son lineales en redes multicapa. ¿Qué significa eso? Que una sola capa no puede resolver el problema. Por ejemplo, cómo puedo tener una función o una línea, digamos, que me separe acá los puntos rojos de los puntos azules? Imagínense si yo trazara acá un punto, una línea de esta forma, podría llegar a separar los puntos rojos de los puntos azules. En esa dimensión, con esa función, no. No, por eso le dice que es el problema del SOR, porque no es linealmente separable, porque no puedo con una sola neurona. Ahora, sí lo podría hacer si yo tuviera dos neuronas, que si yo tuviera dos neuronas, yo podría llegar a clasificar, fíjense, que esta área corresponde a los puntos azules y el resto a los puntos rojos, ¿no? Entonces, en ese caso sí se podría llegar a hacer con dos neuronas. Pero hay también problemas que no son separables linealmente. O sea, si el problema tiene tanta complejidad que yo por más que vaya trazando funciones lineales, no lo puedo llegar a separar, digamos, entonces es un problema que no es separable linealmente, ¿no? ¿Qué son los aspectos que se tienen que tener en cuenta para considerar que no es linealmente separable? Dice que la idea es aplicar un descenso en la dirección del gradiente sobre la superficie del error expresada como una función de los pesos. Debe tenerse en cuenta que los pesos del arco que unen ambas capas, dado que el aprendizaje es supervisado. ¿Supervisado qué significa? ¿Tengo que tener datos para entrenamiento o no? ¿Tengo que tener un level o no? ¿Un objetivo o no? Sí, siempre que está supervisado. Cuando ustedes veíamos la semana pasada que tenían, no sé, agarraron 70% para entrenamiento y 30% para aplicar los datos, ese era un aprendizaje supervisado porque ustedes tenían un level sobre el cual aprendían. ¿Estamos? Entonces, para no salir se conoce la respuesta esperada a cada entrada. Y para la neurona oculta, el error cometido en la aplicación siempre será estimado. Ahora,
¿cómo calculo o cómo van a trabajar ustedes con este multiperceptrón? Que en realidad van a ver que cuando van a trabajar en RapidMiner no es difícil, pero lo que sí tienen que ver es que en la arquitectura se dice que una red neuronal de retroalimentación es una red neuronal artificial por donde las conexiones de las unidades no forman un ciclo dirigido. La información se mueve en una sola dirección, hacia adelante, desde los nodos de entrada, a través de los nodos ocultos, si los hay, hasta los nodos de salida, y no hay ni ciclos ni bucles en la red. O sea, lo que queremos es llegar siempre a obtener una salida, digamos. Y esta generalización se puede observar si nosotros, por ejemplo, llegamos a determinar esta función lineal que me permita determinar, separar las A de las B, digamos, como en este caso. Fíjense, en este caso le dice que los puntos que están marcados, estos puntos A y A que están marcados, son los puntos con los cuales yo entrené. Y este punto que está con el círculo es un punto de testeo para saber si es correcto o no, digamos, ¿no? Entonces estos puntos B, este B marcado, estos B que están marcados, son puntos para entrenar y estos B que están así sombreados, son puntos de testeo. Entonces en este caso sí logré encontrar la solución. Pero hay algunos casos, en el ejemplo que se muestra a la derecha podemos observar que la red neuronal que utiliza dos neuronas ocultas, fíjense, tenemos dos neuronas porque tengo acá dos funciones lineales, cada hiperplano busca la proximidad a los patrones y algunos patrones se clasifican incorrectamente. En este caso no se ha generalizado la información correcta. O sea, por más que yo le encontré dos funciones lineales, no siempre pude separar correctamente las A de las B en este caso. Entonces se dice que el problema no ha generalizado la información. ¿Y cuál es la solución a ese problema? Que agregue una mayor cantidad de capas ocultas. Mientras más capas ocultas tengan, mejor va a ser o mientras más neuronas tengan, mejor va a ser la solución a la que yo voy a poder, a la que yo voy a llegar. ¿Estamos? Entonces, pero eso tiene un costo, digamos. Cuantas más neuronas tengan o mientras más ciclos de entrenamiento ustedes hagan, más costoso va a ser el entrenamiento que voy a tener. Esto, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron investigación operativa, porque ahora creo que no está en la carrera, pero en esta materia se veía mucho los mínimos locales o globales, digamos. Entonces intentaban siempre encontrar algún mínimo local o algún mínimo local o algún máximo global, digamos. Entonces iban avanzando e iban viendo cuando llegaban hasta cierto punto que puede ser un mínimo global o máximo global, digamos. No sé si eso lo llegaron a ver. De todos modos, digamos, van a ver ahora que el trabajo con los perceptrones o los multiperceptrones en realidad es bastante sencillo, digamos, pero sí involucra que ustedes definan con cuántas neuronas tienen que trabajar y con cuántos ciclos tienen que trabajar para que puedan llegar a un mejor resultado, digamos, ¿no? Y después tienen que ver cuáles las funciones de activación con las que ustedes quieren trabajar, digamos. No todas las funciones le devuelven, digamos, el mismo resultado y tienen que elegir la que ustedes crean mejor para el programa que ustedes tengan, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No sé si esto lo han visto ya, porque generalmente se habla mucho de redes neuronales, pero a veces no se trabaja tanto el concepto de las mismas, digamos, en forma, porque en realidad fíjense que está aplicando mucha teoría de análisis matemático uno, porque en realidad es lo que se aplica, digamos, muchas veces las derivadas que ustedes veían en análisis matemático uno acá la desarrollan, digamos. ¿Pregunta, chicos? Profesor, había visto una imagen en la cual está la función lineal que separa dos conjuntos de datos. Ahí, en esa presentación. Sí. ¿Eso hace referencia al error cuadrático medio o no tiene que ver? ¿Cuál? ¿Está, no? ¿No? ¿Cuál es? Es la función discriminante. El error cuadrático medio, sí, creo que sí. Sí, sí, esa función es la que se utiliza, si no me equivoco, sí. De todo modo, fíjense que una vez que ustedes van a agarrar y se van a poner a calcular la función, digamos, lo que ustedes tienen que hacer ahora, haga con el lenguaje o con la IDE que utilicen, digamos, si lo haga con Python o si lo haga con RapidMiner, digamos, lo que ustedes tienen que entrar a ver son los ciclos, digamos, que ustedes van a... Hay problemas que son linealmente separables, digamos. Si yo les quiero decir, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una sandía y una naranja? ¿Hay alguna diferencia o no? ¿Una sandía de qué color es? El exterior verde, interior rojo. Bueno, entonces saben que por afuera es verde. ¿Y una naranja de qué color es? Casi de mismos colores en exterior e interior. Anaranjado. No, bueno, pero afuera es, la naranja es roja. La naranja, digo. Ahora el tamaño, ¿cuál es el tamaño más grande? ¿Cuál es más grande, digamos, si ustedes tuvieran que medir el diámetro de una naranja y el diámetro de una sandía promedio? ¿Cuánto medirá una naranja? La naranja es más chica que la sandía. Es más chica, digamos, no sé cuánto será, 5 centímetros, 10 centímetros. ¿Y una sandía cuánto mide? ¿Cuánto medirá? 30 centímetros, 40, 50, de unas grandes, digamos. Pero, si yo podría llegar a encontrar una función que me discrimine acá cuáles son naranjas de cuáles son sandías, a través para que lo haga automático, ¿no? A eso me refiero. Si se tiene imágenes, se pueden extraer sus características y separar uno de otro. Sí. Hace poco me habló una alumna, creo que ahora inició su trabajo de tesis porque ella está viviendo en Francia ahora. Y ella quería hacer un trabajo, creo que no sé si lo planteó así, pero quería discriminar la basura, por ejemplo. ¿Cómo saben, por ejemplo, cuándo es no sé, una botella de plástico o cuándo, no sé, es un cartón, por ejemplo? ¿Tiene alguna característica en común o no? Por ejemplo, una botella de plástico, ¿qué características tiene? ¿Cómo qué forma tiene una botella de plástico? Imagínense que ese fuera el problema. Puede ser, bueno, por la forma. El Claro, cartón tiene forma poligonal, así. O sea, como un cuadrado, rectángulo. La botella en forma de botella. claro, ¿Usted se refiere a un conjunto de basura claro, entonces yo de podría decir, electricidad? es que ellos lo que quería hacer era discriminar, digamos, que pongamos pase por una máquina que vaya separando la basura en una u otra. Entonces, separa lo que es, no sé, una botella de lo que es un cartón, digamos. Pero eso se podría llegar a hacer con una función discriminante para saber cuánto separar un cartón de una botella de plástico. Si nos basamos en características y no hay otra basura que interfiera, yo creo que sí. Sí, O sea, solamente separar esos dos. las redes neuronales convolucionales, que en realidad es como una función avanzada, digamos, de esta teoría de redes neuronales que estamos viendo ahora, lo único que hacen es agarran una imagen, esa imagen le aplican a ver, creo que acá había un ejemplo. Esta imagen le aplican un filtro y me queda otra imagen. Esa otra imagen le vuelvo a aplicar otro filtro y me queda otra imagen. Y esa otra imagen le vuelvo a aplicar. O sea, me va quedando una imagen más chica, digamos. Y esa segunda o tercera imagen la transforma en una matriz. Entonces una matriz es muy fácil de ser manipulada, digamos, con datos, digamos. En cambio, una imagen en sí, digamos, es difícil manipularla en forma de numérica, digamos. Imagínense la cantidad de píxeles que tiene una imagen, sobre todo ahora para la resolución que tiene. Pero si yo le doy una matriz, no sé, de 20 por 30, es muy fácil manipularla en Python o no sé, o Rapidmie, porque solamente es una matriz, digamos. Y entonces muchas muchas de las investigaciones que hay actualmente, lo único que hacen es aplicar esa teoría de ir aplicando filtros y llevarlo a una matriz para después analizar esa matriz, digamos. Es mucho más fácil analizar una matriz que analizar una imagen. Y entonces se determina más fácil cuándo es una persona o cuándo es, no sé, una pelota, digamos, para diferenciar. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las cámaras de seguridad ahora, que cuando ustedes pasan, le dicen si pasó una persona o no, digamos. Hay un poco de la RAM. Este, Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No me pregunta? A ver, sigamos. Igual en esta parte, digamos, es un poco teórico esto que vimos ahora, digamos, y está interesante, digamos, pero fíjense que la práctica que van a tener ustedes es bastante más sencilla y amigable. Este, un perceptrón, ¿cuántas neuronas tiene un perceptrón? ¿Una neurona o muchas neuronas? Una neurona. Una neurona. Entonces tenemos acá tenemos un archivo de frutas
Fíjense que este archivo de fruta dice, se busca un clasificador de fruta que facilite el almacenamiento. Para cada fruta se conoce el diámetro en centímetros y la intensidad en color. Lo que pasa es que generalmente las naranjas, ¿de qué color son? Naranja. Naranja. Pero puede haber alguna naranja que sea verde. ¿O nunca les pasó que vean una naranja verde? ¿Puede haber o no? Cuando sacan así verde del árbol, ¿no hay naranja verde? Si no está madura, sí. Y el melón, generalmente es verde y es grande, digamos, pero puede haber algún melón que sea pequeño o no, También. también. Entonces, ustedes podrían descargar este archivo de, se llama fruta de entrenamiento, le aplican el operador Perceptron. Fíjense que acá le dice dos cosas. Primero, la cantidad de rounds o la cantidad de ciclos que ustedes van a utilizar para entrenar, digamos, que sería acá 100 ciclos. Y acá la tasa de aprendizaje, que sería el 5%. Entonces, el level, obviamente, ¿cuál va a ser el level o el objetivo? La Conocer clase, qué tipo de fruta es. claro, la clase, si es melón o es naranja, digamos, esto es lo que queremos que aprenda, digamos. Vamos a descargar el archivo de fruta, bueno, y los resultados del Perceptron, dice, estos son bueno, analizamos con un gráfico de barra, tenemos 8 naranjas y 8 melones. Eh, entonces, lo que queremos es, para este problema podríamos utilizar un diagrama de dispersión. Fíjense, ese skater, supongo que lo deben haber visto para explicar que trata de un problema linealmente separable. ¿Cómo lo damos cuenta? Porque lo azul en este caso creo que eran las naranjas y los verdes eran los melones. Entonces, esta función lineal no le aparece cuando ustedes hacen Rapiminer, ¿no? Pero así gráficamente puede haber una función que separe la naranja de los melones o los azules de los verdes, los puntos azules de los puntos verdes. Como que no tuvieran ustedes esta línea que yo tracé aquí, digamos. ¿Hay una función que la puede separar linealmente? ¿Sí o no? ¿Se pueden separar, sí o no, chicos? Los puntos azules de los verdes. Sí, Sí, fíjense que yo tracé la línea aquí y se pueden separar. Las naranjas son los azules y los verdes son los melones. Sí se puede separar. Entonces, si yo aplico acá, fíjense, dice, obtenemos el resultado del operador perceptron, el cual es una función discriminante lineal que separa los datos en dos clases de entrada. Entonces tenemos mi hiperplano separando la melón y la naranja. Y me da una función que ustedes ya trabajaron, que es igual a mx más n. ¿Se acuerdan que esto lo vieron ya? Lo vieron viendo desde la primaria, si no me equivoco, ¿no? Y le da una serie de parámetros. Fíjense que este es por el diámetro, por el color, y esto le da igual a cero. Entonces, si yo aplico aquí esta función neto, me dice en qué caso es una naranja o es un melón. Fíjense, en qué caso me da la función neta, me da que es melón. Cuando es positivo o cuando es negativo. digo es melón. Positivos son los melones y las naranjas son negativas. ¿Estamos? Lo único que está prediciendo en este caso es cuando uno es que es un melón y en este caso cero que es una naranja. Y en este caso la exactitud o la precisión que obtuvo para este problema es del 100%, porque yo no tenía muchos valores con los cuales trabajar. Piensen que lo único que hizo para este caso era, este, traíamos el archivo, luego aplicamos el perceptron, luego luego de vuelta aplicamos un archivo de testeo, digamos, y aplicamos el modelo, supongo que yo sea 70-30 o 80-20, y luego llegamos al resultado, digamos, analizamos la performance, y la performance en este caso era del 100%. Pero en este caso es un problema que es linealmente separable, y por lo tanto yo puedo encontrar un hiperplano que me dé la solución. Ahora, no todos los problemas son linealmente separables, como vimos hace un momento.
Entonces tengo que utilizar más de una neurona, entonces tengo que utilizar un multiperceptrón. ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo del operador perceptrón. Y realicemos otro ejemplo con un archivo de drogas. En este archivo tenemos los siguientes operadores y relaciones. Fíjense, tengo el archivo droga 5 donde genero atributos, defino cuál va a ser el rol, digamos, cuál va a ser el label, selecciono ciertos atributos, lo convierto de nominal a numérico, hago una división de datos, lo mando al perceptrón para que lo entrene, para que aplique el modelo y ejecute cuánto va a ser la solución. Entonces, si yo hago esto con el archivo de drogas con el que estamos trabajando, fíjense acá el archivo de drogas 5, lo que le da es la edad, el sexo, la presión arterial, si es alto o baja, el colesterol, si es alto o bajo. Na creo que era el calcio, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Y cada el magnesio, creo que algo así creo que era. Y bueno, el tipo de droga que debería tomar, si era la droga I, la droga C, la droga X. Esto lo habíamos visto la clase anterior. Entonces le dice que queremos que utilizamos el operador generar atributos para que me diga si la droga es igual a droga I, me ponga droga I, y si no en todo lo demás me ponga otra. O sea que acá en lugar de droga C me va a poner otra y en lugar de droga X me va a poner otra, ¿no? Porque yo quiero que solamente me aparezca o lo que tenga la droga I o lo que toman otra droga, digamos. Eh, Esa era una de las condiciones. El rol, seteo de rol, acá lo que le hace es que le define un campo como, en este caso se lo define como objetivo. Entonces quiere que el atributo droga que acabo de crear sea el label, es lo que le está definiendo ahí. Yo quiero que el atributo tenga la característica del label. Y luego dice seleccionar los atributos, selecciono el atributo con lo que vamos a trabajar. Fíjense, en este caso selecciona con todos los demás atributos menos droga. Porque, bueno, el drog viejo, digamos, que tenía lo descarta, digamos, porque no quiero que me aparezcan repetidos, por eso lo está haciendo ahí. Luego divide los datos. En este caso lo divide en 80% para entrenamiento y 20% para aplicar el modelo que estamos teniendo. Y luego, fíjense, el operador perceptron, en cuántos casos determina correctamente eh, la droga I u otra droga. ¿Qué precisión me da con este operador? 52%. 52%. ¿Y eso es bueno o es malo? Para medicina malo. Es malo, digamos. No puede, tendría que tener un valor alto, digamos. Entonces, esta tabla nos indica que de 200 registros que están en el dataset original, el operador perceptrón aplica el modelo en el 20% restante, o sea, los 40 registros. Bueno, no terminan solamente un 53%. ¿Cómo mejoramos esto? Y lo mejoramos de varias formas. Primero, fíjense, nosotros teníamos dónde era la cantidad de ciclos que íbamos a hacer. En este caso, teníamos tres bucles o ciclos. Y acá el aprendizaje es de 0,25%. Entonces llegamos a que eso ahí llega el 55%, pero si en vez de 3 ciclos ponemos 1000, ¿cuánto va a ser cuánto es el porcentaje? Fíjense en el cual llegan ahora. Fíjense que tienen la misma tasa de aprendizaje. ¿A qué precisión llegan ahí? 60%. 60%, mejoró. Ahora, si en vez de 1000 le ponemos 100 ciclos, ¿a qué porcentaje llega? ¿O a qué precisión llega? Al 65%. Sigue mejorando. Ahora, ¿cuál es el problema? No pasaría nada acá si El, yo podría ponerle 1.000.000 acá si yo quiero. Pero ¿qué pasa si le el pongo 100? sobreajuste ¿Por qué? sería el tiempo de procesamiento para crear la red y también el sobreajuste. Estaría memorizando los datos. Claro, el tiempo que yo voy a tener, digamos, puede ser demasiado grande, digamos. Imagínense, me dice, no, con la computadora, no sé, con la computadora que vos tenés actualmente, el tiempo aproximado es de 5 años. En 5 años va a tener tu red, utilizándola todo el tiempo sin que se apague la computadora. En 5 años va a aprender correctamente el modelo. ¿Ustedes van a tener la computadora 5 años encendida? Difícil.
Entonces, hay algunas cosas con las que tienen que jugar o con las que tienen que pueden trabajar, digamos. Estamos, una es, por ejemplo, aumentar o disminuir la tasa de aprendizaje, este 0,25%, 0,25% lo puede subir a un 50, digamos. De subirlo a 50 va a hacer que también demore más en aprender, pero también obtenga mejores resultados. Eh, Otra forma sería normalizar, como habíamos visto anteriormente, creo. Si yo normalizo acá cuando paso de nominal a numérico y acá normalizo y le pago la división de datos, fíjense que yo llevo una precisión del 100%, a pesar de que tengo solamente 100 bucles y el aprendizaje también es 0,25, digamos. O sea que con solo hacer una normalización antes, digamos, mejoro, llego al 100% de los valores, digamos, ¿no? Entonces, esas son cosas con las que en la práctica ustedes van a tener que trabajar, digamos. Muchas veces le van a dar un problema y le van a decir resuelva con redes neuronales. Eso le va a pasar en el parcial. En el parcial ustedes le van a dar, no sé, 40%. Y usted dice, bueno, ya está resuelto. Y no está resuelto. Porque lo que tienen que buscar, digamos, es que ese nivel de precisión o de exactitud que están buscando sea arriba del 40%. Entonces van a tener que normalizar o van a tener que, no sé, juntar atributos o eliminar este atributos para ver de llegar a este resultado. ¿No? Piensen porque eso es lo que van a trabajar en la práctica ahora este jueves, este miércoles, exactamente lo van a tener ese problema en el parcial también y el rojo final. Y el algoritmo Neural Net dice, es aprende un modelo mediante una red neuronal de retroalimentación entrenada por un algoritmo de retropropagación. O sea que acá van a trabajar con un multiperceptrón, ¿no? Eh, Fíjense, para el problema anterior, para el mismo archivo de droga, lo convierte de nominal a numérico, lo normaliza, divide los datos, aplica Neural Net, aplica el modelo y la performance. Fíjense que acá le dice que los ciclos de entrenamiento son 500, la tasa de aprendizaje es muy corta, fíjense, 0,01, y bueno, acá aplica normalización por defecto, y acá eh, acá definen cuáles son las capas ocultas que van a tener en el multiperceptrón. Fíjense, si yo acá le digo, eh, le pongo editar, si yo le pongo, ven acá que dicen hide and layer, lo están viendo aquí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, acá yo pongo, cuando pongo las capas ocultas que yo tengo, yo puedo definir acá, le pongo un nombre, acá le puso, por poner un nombre, le puso oculta, digamos, y acá le está diciendo que va a trabajar con 7 capas ocultas. Entonces, recuerden ustedes la teoría que habíamos visto hace un momento, digamos, las capas ocultas eran con las que yo utilizaba para trabajar internamente para llegar a un resultado. Entonces, pasé. No, estas eran las capas que yo voy a entrenar, digamos, hacer las capas ocultas que yo voy a tener para poder llegar a este resultado. ¿Estamos? Mientras más neuronas tenga, ¿va a ser mejor el resultado o no? ¿O va, o va a ser peor? ¿O puede llegar a ser lo mismo? Y debería ser mejor. Debería ser mejor, digamos. Puede ser que en algunos casos, por más que ustedes aumenten la cantidad de capa oculta, no mejore el resultado. Pero eso lo tienen que trabajar, digamos. No hay como en este caso yo le puse 7. Puede ser que con 7 o con 9 o con 10 igual lleguen al mismo resultado. Entonces, les conviene a ustedes trabajar con la menor cantidad de capa oculta porque mientras menos capas ocultas tengan, más rápido va a ser su entrenamiento. Acá trabajamos con 7, pero acá podrían trabajar, digamos, jugar con 5, con 6, con 8 y van viendo cuál es lo que ustedes necesitan, digamos. Entonces, fíjense, acá yo tengo la capa oculta, tengo la entrada y tengo las salidas que yo voy a tener. Y acá tengo la capa oculta que yo voy a trabajar. Entonces, en este caso, dice, se puede observar, este es lo que nos va a mostrar RapidMiner, digamos, de cuántas capas ocultas tengo. El operador nos muestra que la red neuronal obtenida
Si hacemos clic en cada ciclo, muestra información de la neurona correspondiente. Por ejemplo, en la columna Hidden 1, vemos que hay 7 capas ocultas, de las cuales corresponden a la capa que definimos con el operador Neural Net, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, con 7 capas ocultas, ¿cuál es el nivel de precisión que tienen? El 100%. El 100%, y fíjense que siempre predicen la droga I un 100%, la droga C un 100%, la droga X 100%, siempre predice correctamente, digamos. Generalmente se necesita una por cada atributo que ustedes quieran separar, digamos. Estamos acordándose del dibujito ese que tenemos de la función lineal, digamos. Para este caso, el punto óptimo era 7, digamos. Pero yo para llegar a 7 en la capa oculta, porque por defecto creo que le va a mostrar una sola capa oculta, digamos, como si fuera un perceptrón. Pero ustedes pueden ir cambiando esto y seguramente el resultado va a ir mejorando. Ahora, ¿cuándo va a ser más lento, digamos, cuando tienen una sola capa oculta o cuando tienen 10 capas ocultas? ¿Cuándo va a ser más lento o más rápido? Cuanto más capas, más lento. Cuanto más capas, más lento. Cuanto más ciclo de entrenamiento, más lento también. Cuanto más tasa de aprendizaje, valor más alto, más lento, digamos. Entonces tienen que ir jugando con eso, trabajando con eso, para poder llegar hasta el resultado final, que el resultado sea cerca del 90 o 100%, digamos, que es lo que se le va a pedir que hagan en el parcial, digamos, que hagan en la práctica, digamos, que tengan un valor alto, digamos. Ahora, no siempre se puede llegar a esos valores, sobre todo en los problemas en los que intervienen minería de texto, donde ustedes, por ejemplo, quieren comparar, no sé, millones de palabras contra otros millones de palabras, entonces la combinación de estos millones de palabras es un número demasiado grande y eso puede involucrar muchos recursos, digamos. Entonces ahí sí tienen que trabajar con esto, digamos, con la cantidad de capas ocultas que necesitan, con funciones de normalización para que el resultado sea mucho mejor, digamos, con la cantidad de ciclos este, para llegar a un mejor resultado. Y bueno, pero fíjense que no es difícil, digamos. Van a trabajar con 2 o 3 operadores únicamente con redes neuronales, digamos, acá en la práctica, y lo que van a hacer va a ser trabajar sobre eso, tratando de buscar un mayor nivel de precisión, digamos, con cada uno de los modelos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí?